Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Buenas noches, es un gusto que nos acompañen en este miércoles 20 de julio del 2022. Sigue avanzando este año y estamos aquí en el foro César Vega. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios, Alex. ¿Cómo están ustedes también, hermanos nuestros? Aquí estamos ya listos para el tema. Muy bien, pues vamos a seguir hablando acerca del pecado. Y una de las preguntas que siempre nos surgen, yo creo que a todos los cristianos, es ¿por qué pecamos? Y algo de lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver justamente, o más bien no algo, todo lo que vamos a ver en esta noche respecto a este asunto es ¿por qué pecamos? No de acuerdo a nuestro criterio, qué pensamos, qué dicen los demás, sino vamos a enfocarnos en qué dice la Biblia por qué pecamos. Pero antes de que eso sea, vamos a pedirle a nuestro hermano César si nos hace favor de orar para poner este tiempo delante del Señor. Por supuesto que sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a disponer nuestro tiempo y corazón para poder escuchar lo que está escrito y también aparte que lo que está escrito vaya transformando nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti agradeciendo esta noche. Gracias porque podemos con toda libertad acercarnos a tu palabra. Gracias porque nos podemos congregar en torno a tus enseñanzas. Rogamos, Señor, que tu palabra con respecto a este tema del pecado vaya abriéndonos el entendimiento, también ayudándonos a ir haciendo ajustes en nuestra vida, Padre. Gracias por la vida de todos los que están aquí ahorita conectados. Rogamos tu bendición para ellos, que sea tu palabra clara para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como le comentábamos, vamos a ver este tema tan necesario de revisar, que es ¿por qué pecamos? Es importante que como creyentes entendamos por qué razón lo hacemos, pero más importante todavía es qué nos enseña, de qué manera nos instruye la Escritura respecto a este asunto, porque como humanos tendemos a defender nuestra condición, nuestra naturaleza, y decir, bueno, sí somos malos, pero no tan malos. No creo que por naturaleza seamos malos, más bien somos buenos y con el tiempo nos vamos haciendo malos, nos vamos corrompiendo. Pero bueno, hemos dicho esto no es cuestión de opiniones, al menos en este espacio, sino de qué dice la Biblia. Sí, es la que nos va a instruir para ver exactamente cómo es que Dios ve el pecado, cuál es el origen del pecado, en el caso específicamente de nosotros los hombres, si es que hay alguna diferencia entre aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y lo han confesado como Señor, o qué pasa con nosotros y el pecado, ¿no? Y pues yo creo que podemos comenzar, Alex, con una cita bíblica, perdón, Santiago 1, 13 al 15. Esta cita lo que nos va a arrojar de luz van a ser dos aspectos. El primero es acerca de cuál es el origen del pecado, que no es en Dios, y dos, también algo con respecto al corazón del hombre. Si ponemos la atención ahí en Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15, yo voy a leer Reina Valera 60, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice aquí enfáticamente, Dios no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no produce ninguna especie de mal. Si bien nosotros hemos visto que Dios ha creado absolutamente todas las cosas proceden de Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, vemos que en esta cita nos está hablando Santiago que el mal no procede de Dios. Y también aparte tenemos una cita, por ejemplo, en Primera de Juan 1:5, dice la Escritura, Dios es luz y no hay ningún pecado en él. Es decir, Él es completamente perfecto y santo, es santo, 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 en Él no habita la maldad, en Él no habita el pecado,
Él no puede producir el pecado. Él no se puede negar a sí mismo. ¿No? Y de hecho, en la misma cita dice que cada uno, de forma individual, es tentado por su propia concupiscencia, ¿no? Está hablando que es interno en el hombre, es inherente al hombre y que no es Dios el que lo genera, sino es algo inherente en la naturaleza humana y lo vamos a ir viendo, pero también tenemos que ir viendo que aún antes de la creación del hombre ya existía el pecado, ya existía la maldad. Antes del sexto día, exactamente, antes de que el hombre fuera creado, nosotros podemos ver cómo el Señor empieza a establecer la escritura que Dios crea a partir del primer día. Antes no había nada y todo viene en existencia después de que empiezan a pasar los primeros días de la primera semana. En Génesis 3 vemos el origen del pecado en el hombre, pero el origen de la maldad ya estaba antes previsto, si no en Génesis, sí en la escritura, con respecto a el primer ángel que se rebeló contra Dios, un ángel que había sido creado en perfección, un ángel que había sido hecho con una majestad increíble realmente, ¿no? Lleno de belleza, lleno de hermosura, lleno de talentos y dones, el cual no tuvo por suficiente toda la manera en que Dios lo había creado. Resulta que algo, el deseo más, no estuvo de acuerdo con la naturaleza que Dios le había provisto y deseó tener la misma gloria que tenía nuestro Dios. Sí, y que ese principio se repite en Adán y Eva, ¿no? Cuando este ángel caído, este tentador, Satanás les dice, no morirás, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comieres de ese fruto, serás como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, ellos también, la idea de ser como Dios, porque Satanás quiso sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Y utiliza el mismo principio para engañarlos a ellos. ¿Sí? Simplemente el día que comas eso, vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Y vieron que era codiciable ese fruto, ¿no? Para adquirir sabiduría, pero también para ser como Dios, ¿no? Y ahí es donde empieza el punto cuando toman del fruto y comen de él, y viene la consecuencia que ya conocen, ¿no? De que fueron abiertos sus ojos conociendo el bien y el mal y escondiéndose de Dios y con todo lo que conlleva para no desviarnos ahorita por ese lado, pero que el principio es el mismo, ¿no? No era suficiente un paraíso o un jardín de Edén plantado por Dios, no era suficiente que los hubieran puesto a ellos para señorear sobre todo lo que estaba en ese huerto, no era suficiente una paz y una relación directa con Dios, aspiraban a más, querían ser como Dios. Fíjate este relato que estás haciendo en paralelo con lo que pasa con Satanás, ¿no? Dice Isaías, me parece, o no recuerdo qué Sí, profeta es, que tenemos en 2 puntos la referencia acerca de, oh querubín protector. Tú estabas en el jardín del Edén, ahí estaba tu deleite. No está hablando del rey de Tiro, tampoco está hablando de Adán y de Eva, está haciendo referencia a ese querubín, a esa figura, a ese ser espiritual magnífico como son los querubines. Y entonces nosotros entendemos que está haciendo referencia a Satanás. Y entonces está él en la presencia de Dios. Él está disfrutando la presencia de Dios. Él ministra al Señor con alabanza. Y tenemos que no le es suficiente y se revela. Tenemos a un hombre, Adán, que camina en el huerto en comunión con Dios, hablando con Dios. Dios le habla de manera directa. Él se puede entrevistar con su Dios. Y como también lo mencionabas, no le es suficiente. Es ese paralelismo, ¿no? Satanás quiere ser igual a Dios y cuando Satanás le dice a la mujer, si tú comes de ese fruto, bien sabe Dios que serás como Él conociendo el bien y el mal. El hombre no era igual a Dios, era imagen de Dios, pero no igual a Dios. Tenía ciertos aspectos en semejanza con Dios, pero no era idéntico a Dios, porque no, pues nada puede igualar a Dios. En ese estatus, Dios había dadole cierto conocimiento al hombre y tenía reservado para sí otra parte de conocimiento. Y la mujer cuando ve el fruto, dice la palabra, ¿no? Y vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Quiero tener la sabiduría que tiene Dios. Eso es lo que yo quiero. Y entonces no bastó más que llegar a la serpiente, primero con la mentira, con que Dios les dijo que no comiera nada. No, 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 no. Dios nos dijo que específicamente de ese árbol. ¿Y por qué crees que les haya dicho que no?
Él dijo que iba a morir, no es cierto, ustedes no van a morir. Es más, si se lo comen, lo que estás sintiendo, lo que estás deseando, aquello que tú tienes en tu corazón, se va a hacer real si es que tú comes de ese fruto. Y entonces es cuando viene el pecado. Igual también deseando tener algo que solamente le pertenece a Dios. Sí, y aquí de alguna manera entramos a lo que describe Pablo, ¿no? Pablo en toda la carta de los Romanos hace una disertación acerca del pecado, de la justificación, el único medio de la justificación, entre otras cosas, pero explica en el capítulo 11, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ya describimos cómo entró ese pecado en un hombre que fue Adán y también en Eva, y por el pecado la muerte, o sea que si hay una paga por ese pecado, y aquí lo está confirmando, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Porque heredaron esa naturaleza de Adán y Eva a causa de ser descendientes de Adán y de Eva, ¿no? Eh, Podemos explicarlo como de alguna forma platicamos en algún momento César y yo, de cuando dos animales se aparean, de la misma especie obviamente, pues ¿qué sale? Un animal de la misma especie que se va a comportar, va a actuar, va a tener los mismos instintos de quien lo procreó. En el caso de la humanidad, salvo por la conciencia de sí mismo, el razonamiento y la inteligencia que Dios le dio, también se unen a Adán y Eva y procrean, pero podemos ver inmediatamente que ya venían con ese pecado cuando simplemente de sus dos hijos, Caín mata a Abel porque se llenó de envidia, de enojo, porque Dios no recibió, no apreció de la misma manera la ofrenda que él le dio a la que le dio Abel. Y ya desde ahí se muestra cómo ya traen esa inclinación natural al mal, al pecado, desde su primera generación después de ellos, sus propios hijos, en el que Caín mata a Abel. O sea, podemos ver cómo ahí ellos transfieren por medio de la perpetuación de su especie, por decirlo de alguna manera, transmiten esa naturaleza que es evidente en sus acciones que así fue. Qué cosa tan terrible, ¿no? Porque Dios haciendo a Adán lo hace a imagen de Dios y después del pecado, lo que genera ese pecado cuando se junta Adán y Eva y tienen sus primeros hijos, los hijos son hechos a imagen de Adán. Así lo dice la escritura, ¿no? Exacto. Y nació Set a imagen de Adán. Ya no es la imagen de Dios, como también comentaba Alex, ¿no? El Señor les dijo, si comen de ese árbol van a morir, el pecado engendra muerte, y entonces ahí vemos el acto de Caín contra su hermano Abel, que genera y termina en muerte. Y esta naturaleza no nada más se queda en Adán, sino también se traduce a todos los seres humanos como descendientes de Adán. En cierta forma se ve como un representante capital, se le llama, ¿no? Él es el que nos representa, es la cabeza de toda la humanidad, Adán, el padre de todos los seres vivientes, y ahí estamos nosotros también heredando este mismo pecado, esta misma naturaleza pecaminosa. Y es una naturaleza pecaminosa que no nos podemos desprender de ella. Es una naturaleza que, digamos, no se transforma, más bien la naturaleza que Dios creó en el hombre se degeneró por el pecado y de ahí ya viene una degeneración en toda la humanidad. Y lo platicamos en un momento, vemos nosotros cómo la humanidad cada vez es más grande su pecado y más grande su pecado. De hecho, hasta me viene a la mente en el caso de Israel, por ejemplo, en la época de los jueces, después de que entran a la tierra prometida, vemos nosotros a Josué declarando, mi casa y yo serviremos al Señor. Nosotros vamos a servir al Señor. Y esa generación avanza muy bien, pero se levanta una generación que no conoce a Dios. Y empiezan los jueces a gobernar en Israel y vemos al principio buenos jueces y después terminamos con los jueces estilo Sansón, que son levantados por Dios para salvar a su pueblo, pero cada vez hacen cosas peores. Es una espiral de degradación y lo mismo pasa desde el principio con el pecado. Cada vez es más profundo el pecado, más profundo el pecado, más profundo el pecado, que en el caso específico después de la creación llega el tiempo del diluvio, que es cuando Dios dice, la maldad está a tope
y viene el juicio de nuestro Señor y dice, ya me harté de que el hombre en su pensamiento solo esté a hacer el mal, vamos a acabar con él. Sí, y ahí queda claro cómo la misma historia nos muestra esa naturaleza caída que sin ley, salvo la de la conciencia, pero que sabemos que la conciencia puede incluso cauterizarse y ya no cumplir como debiera su función, de que se entenebrece a tal grado el entendimiento que aún la conciencia queda, por decirlo así, como bloqueada y el mal se desborda, ¿no? La corrupción, la perversión se desborda y entonces Dios tiene que tomar otras medidas, ¿no? Que es la ley. Pero quisiera antes leer otro versículo, dice, porque así como por la desobediencia, es Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ya dijimos que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Ambos representan al hombre, uno el primer hombre, al hombre caído, que es Adán, y el otro, el Hijo de Dios nacido en la carne, para representar también a la humanidad en carne, para justificar a la humanidad y crear al nuevo hombre en Cristo Jesús, el postrer Adán, que es Jesucristo, perfeccionado, justificado, santificado por el sacrificio de Jesús a través de la fe en ese sacrificio. Pero vemos a esos dos representantes, el que llevó al pecado y a la muerte y el que nos salvó y nos justificó de la muerte y del pecado. Entra por uno o por un solo hombre y es constituidos todos los demás pecadores porque son sus descendientes, y la historia muestra que se comportaron exactamente igual, corrompiéndose, saltándose los dictados de la conciencia que les decían que no hicieran tal maldad. Y bueno, cuando salen del arca Noé, su esposa y sus hijos, se le dan ciertas ya leyes, ahí en Génesis 9, las conocidas leyes noédicas, para empezar a tener una medida, una regla para que no se desborde esa maldad, para que de alguna forma se delimite el actuar humano y no sea como antes del diluvio, en que se desbordó a tal grado que el Señor tuvo que exterminar a esa humanidad. Fíjate que ahorita la cita que estás poniendo de Romanos, perdón, nos explica el apóstol Pablo. Por un hombre entra el pecado, por un hombre entra la justificación a la humanidad. Pero me llama la atención que el Señor Jesucristo llega como a revertir lo que recibimos en Adán. Pero si nos damos cuenta nosotros a la fecha, aun cuando hemos declarado que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, le hemos confesado como Señor, hemos buscado el seguirle, hemos recibido de parte de Dios el impulso de amarle, de todos modos nuestros miembros siguen manifestando pecado. Entonces, ¿cómo es que opera en este caso la salvación que recibimos en Cristo Jesús para evitar esta naturaleza pecaminosa? ¿En qué momento se puede dar el que nosotros podamos despojarnos del pecado? Solamente por medio de la fe en Jesús, ¿no? Y la acción transformadora del Espíritu Santo y la acción de la palabra, el entendimiento de la palabra penetrándonos, la palabra obedecida, es lo que empieza a revertirlo, ¿no? O sea, de entrada Jesús, el recibirlo como, el reconocerlo por medio de la fe como Señor y Salvador, lo vamos a ver ahorita, es lo que lo va a revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a un nuevo nacimiento, como se lo explicaba Nicodemo, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en 5:17, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una renovación, una transformación por medio de la obra, de la gracia de Jesús, de la obra del Espíritu Santo y la acción de la palabra en nosotros. Es decir, que así como de repente se empezó a degenerar la naturaleza que Dios había puesto en el hombre por pecar al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando llega Cristo, viene con nosotros una restauración, pero no es inmediata, ¿no? Es algo que sí tenemos que tener en claro. Seguimos pecando, ¿por qué? Porque seguimos en esta naturaleza de Adán. Todavía seguimos nosotros con estos vestigios de una carne pecadora, de una mente pecadora, que está siendo renovada por el Espíritu Santo.
está siendo renovada por su palabra y que sigue en constante crecimiento hasta que seamos como Cristo, que no es en un momento. Por eso nosotros seguiremos todavía manifestando el pecado, pero cada día sería menos. A diferencia que al inicio, cada vez el pecado era peor, 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 hasta que llegó al colmo De del hecho, Pablo juicio. describe muy bien ese proceso a partir de Romanos 7:14 hasta el 24, que sí es importante leerlo, dice, y aquí está otra cosa de lo que comentábamos, el Señor tiene que en su sabiduría promulgar una ley al hombre para contenerlo, para delimitar su actuar y no se desborde esa maldad. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, porque la dio Dios, la inspiró Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, estoy condenado a vivir en esa situación de pecado que no puedo contener, pero mejor sigo leyendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, fíjese, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley está evidenciando y dejando de manifiesto mi naturaleza al decir, te pongo mandamientos y todo el tiempo los estás rompiendo. Todo el tiempo lo estás desobedeciendo. Si no desobedeces este, desobedeces aquel. Si obedeciste estos dos, aquellos tres los desobedeciste. Y la ley evidencia nuestra naturaleza pecaminosa. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ese pecado que ya está dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien en mi carne, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, por segunda vez lo dice, sino ese pecado que mora en mí, pero lo lleva al nivel de una ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una ley es algo que siempre se cumple. La ley de la gravedad, usted hágale como quiera, avienta una moneda al aire y va a caer. Cualquier objeto que usted deje caer va por la atracción del centro de la Tierra, va a caer al piso. Es una ley. Y en este caso se dice aquí, encuentro esta ley, o sea, siempre se está cumpliendo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, fíjese lo que dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siempre voy a caer en eso. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Viene la respuesta. Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí lo que está haciendo Pablo es explicar que no hay forma de que el hombre no peque, que esa es su naturaleza, que el mal está en sus miembros, que va cautivo a la ley del pecado y que es una ley que el mal está en cada ser humano. No hay forma de escapar a ella, salvo, como él dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y la idea, pues, de repente, por lo como lo va expresando Pablo, aunque es muy claro cuando lo vamos leyendo detenidamente, por ahí puede pensar uno, es que el pecado es algo ajeno a mí, que de repente llegue como como si fuera una tentación. Yo no quisiera pecar, yo podría no pecar si es que no viniera una tentación. Y realmente no es así. Más bien está explicando Pablo que es nuestra naturaleza pecaminosa, algo que está no externo a nosotros, sino interno a nosotros. Nosotros, si nos asumimos como pecadores, sabremos nosotros que en cualquier momento vamos a manifestar el pecado. Puede uno de repente no estar haciendo absolutamente nada, pero el pecado está latente de nuestra misma naturaleza. Nada más es cualquier cosa que suceda, ya sea en acción o en omisión, que venga el pecado. Puede venir simplemente por un pensamiento, que ya es pecado, y después puede convertirse en una acción, siguiendo nuestros pensamientos, que también es pecado. O sea, no nos podemos nosotros librar de esta naturaleza pecaminosa hasta que sea redimido completamente nuestro cuerpo, transformado, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, en el día de Jesucristo. Mientras tanto, estamos nosotros combatiendo nuestra carne contra el pecado y no lo podríamos nosotros no tendríamos ni ganas de pelear,
ni tampoco las fuerzas para poderlo vencer, sino es por la acción de, como dice la Escritura, de Cristo, que nos da un nuevo nacimiento. Sí, y en esta misma explicación, un capítulo más adelante, esto que acaba de decir César, la palabra lo dice, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne siempre están o son contrarios o están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, Pablo está reforzando la idea, el concepto de decir, no hay forma de que tú dejes de ser lo que eres a menos que venga Jesucristo. Porque tu ser no se ocupa en las cosas espirituales porque tu carne no quiere obedecer a Dios ni tampoco puede. Ni quiere ni puede. Entonces, y como decía César, tendemos a decir, no, es que el Satanás me hizo pecar, es que fulanito me tentó, es que me provocó tal. No, más bien el mal está en mí y fuera puede haber factores externos que disparen esa maldad, que despierten o motiven esa maldad que ya está dentro de mí. Lo externo nada más es el disparador de algo que ya está dentro. Y el Señor lo explicó de otra manera, de dentro del corazón salen los homicidios, los adulterios, los homicidios, etcétera, pues de dentro salen. Solamente algún factor externo lo provoca, lo despierta, lo dispara, pero ya está dentro. Lo que está afuera es lo que lo impulsa, lo que lo dispara, lo que lo despierta, pero ya está ahí. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Él es el que nos va a ayudar en esta batalla para verdaderamente vencer al pecado. No es de un día para otro, pero por ejemplo, ¿cuántas veces alguna persona puede, eh, digamos, esa no fue la palabra, eh, culpar a alguna persona de su ira? Es que nada más, cada vez que haces esto, tú me haces enojar. Si tú no hicieras esto, yo no me enojaría, porque yo soy una buena persona. Nada más necesario es otro estímulo de otra persona y ya. Sí, o sea, es que a final de cuentas es la acción la que me hace a mí enojar. No es cierto. Es verdaderamente mi naturaleza pecaminosa que se irrita por cualquier cosa. Y nada más es momento u ocasión para que se pueda dar el pecado. Pero el Espíritu Santo, cuando a través de la Escritura nos revela que nosotros tenemos esta condición y nos trae arrepentimiento, de repente decimos, Señor, es que no puedo, necesito tu ayuda. Este punto yo sé que estoy mal, me está costando mucho trabajo y lo quiero presentar delante de ti. Y el Espíritu Santo que está con Cristo en nosotros, cuando lo recibimos, cuando dijimos, Señor, ven a nuestra vida, empieza a operar en nosotros el ir venciendo todas estas cosas. Tenemos esperanza en Cristo. Nuestra naturaleza es pecaminosa, sí, no hay ninguno que no peque, ni uno solo. Todos necesitamos a Cristo, pero tenemos la solución para ir cada vez avanzando más en la santificación, ir abandonando el pecado. Sí, es la única forma, pero yo creo que es importante para entrar en ese proceso, asumir, aceptar y reconocer que nuestra condición es pecadora. Justamente porque está explicando esto Pablo. Es decir, es que si no te explico que para que tú entiendas que tu naturaleza es pecadora y que una ley del pecado mora en tus miembros y que nunca va a poder alinearse a la voluntad de Dios ni obedecer la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta de que estás perdido. Leías hace un momento, bueno, en otro momento, Efesios 2, ¿no? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero importante es entender, esta naturaleza mía siempre va a estar inclinada al mal, ¿no? Y por eso necesito un Salvador, por eso necesito a alguien que me redima de esta condición, por eso necesito a alguien que pague lo que yo debo a la causa de mi pecado para que no, la paga no sea la muerte, sino la justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no entiendo esto, puedo decir, pues, es que ¿de qué me perdonó el Señor? Porque hay gente que dice, pues es que tú me estás predicando que me arrepiente y que Jesucristo y todo, pero yo no he matado, yo no he secuestrado, yo no he violado, yo no he hecho cosas malas, ¿no? Sí has hecho todo el tiempo, pero te comparas con el violador, con el asesino, con el secuestrador, pues la palabra dice que mentir es pecado, que codiciar es pecado, que decirle en tu corazón a tu prójimo tonto, es pecado. Sí. Entonces,
ya lo hiciste varias veces y de muchas maneras, pero lo que no entiendes es que la paga del pecado es muerte y que estás muerto en tus delitos y pecados a menos que te arrepientas y a menos que aceptes a Jesucristo, reconozcas que Él es el medio para tu salvación puesto directamente por Dios. O incluso reconocer que tú, aunque te estás juzgando como una persona no Bueno. pecadora, no te das cuenta que tu mismo pecado te hace estar ciego. Y entonces no estás viendo con claridad como Dios está exponiendo que las cosas son en realidad. Si Dios nos dice, tú eres un pecador y necesitas redención, las cosas son como Dios las dice. O sea, no hay vuelta de hoja. Dios dice, eres un pecador, necesitas redención. Entonces yo soy un pecador y necesito redención, aun cuando yo no lo vea, aun cuando yo no me lo imaginé, aunque yo no lo supiera o no lo considerara. Es que aquí no es un punto de opiniones. Tu opinión, tú dices esto, Dios, pero yo digo esto otro y estamos en un debate. Es parte del pecado el que nosotros querramos tomar ese papel como Dios, conociendo el bien y el mal, a la medida que Él lo conoce. Pero Él conoce el corazón del hombre. Sí, ya es una vana justificación de nosotros como seres humanos decir no somos tan malos, pero la Biblia no dice que la paga del pecado es por no ser tan malo, o ser poquito malo, o muy, muy malo. O que el pecado, el poquito pecado te medio mata. Exactamente, simplemente dice la paga del pecado es muerte, ¿no? Y entonces por eso es que nosotros abordamos este tema en el sentido de esto. ¿Por qué pecamos? Porque heredamos esa naturaleza y ya lo leímos en Romanos, lea usted Romanos 6, 7 y 8 y se va a dar cuenta si lo lee con calma que ahí Pablo está exponiendo claramente que es parte de nuestra naturaleza que hemos recibido heredado de los primeros hombres, o bueno, seres creados, Adán y Eva, y que desde ahí para acá, el único que puede terminar con eso es el postrer Adán, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, para hacernos nacer de nuevo, darnos su espíritu, llevarnos a entender su palabra y que eso empiece a generar una transformación en nosotros. Entonces, simple y sencillamente, ¿por qué pecamos? Porque esa es nuestra naturaleza heredada de Adán y Eva. Esa es la razón y que mora en nuestros miembros. Es una ley que mora el mal, el pecado en nuestros miembros. Y si alguien se engaña creyendo que no peca, es pecado. Sí. Entonces, porque no le cree a Dios. Sí, a final de cuentas. Pues este es el tema del día de hoy, ¿por qué pecamos? Nuestra naturaleza pecaminosa, así que también no nos desesperancemos porque tenemos en nuestro Señor provisión para poder enfrentar una buena lucha contra el pecado. Pues Alex, llegamos al final de este tema y tenemos ahí algún aviso. Pues sí, tenemos dos, quedan pendientes, ya el domingo pasado fueron las bodas colectivas, gracias a Dios por esas parejas que ordenaron su vida, está pendiente para el próximo sábado los bautismos en agua y para final de mes la presentación de niños. Entonces todavía hay eventos por llevarse a cabo en lo que resta del mes y la otra es que usted ya lo ha visto y se ha estado mencionando la venta del libro de Kairos, Tiempo Cualitativo, Tiempo Perfecto, del pastor Gilberto Rocha. Ya sabe usted que está disponible aquí en la librería, había dos formatos, espero que siga viendo, en blanco y negro y a color, y también lo puede adquirir en Amazon, en línea, ya sea físicamente también, o puede comprarlo digital, libro digital. Si usted tiene su dispositivo, tiene las aplicaciones para leer libros digitales, lo puede comprar también en Amazon para que lo pueda tener en su tableta o dispositivo y poderlo leer desde ahí. Entonces, tiene varias opciones y tal vez la más accesible para usted sea aquí en la librería del Centro Cristiano, donde está disponible para que usted lo pueda comprar. Por lo demás, pues sería orar por las intenciones y despedirnos con eso. Oramos por las intenciones de nuestros hermanos que unos han ido subiendo, hay otros que tienen intenciones y que no las escriben, pero pues vamos a orar por las necesidades de todos. Padre, queremos elevar nuestra voz a favor de nuestros hermanos, todos aquellos que tienen alguna situación de salud económica, alguna situación relacional. Señor, tú sabes exactamente las cosas que nos aquejan como seres humanos. Tú te hiciste hombre y conoces nuestra condición. Rogamos, Señor, que seas propicio en ese gran amor y misericordia que nos manifiestas, que ayudes a cada familia, a cada individuo a ir resolviendo estas situaciones, que les ayudes a ver la salida que tú ofreces, pero también que esta situación les lleve a poner sus ojos en ti, su esperanza puesta en ti, no solamente para la resolución de problemas, sino, Señor, para tomarte a ti como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en su vida
que estrechen su relación a través de esta situación que están viviendo, que te conozcan de una manera más profunda, una relación más estrecha contigo, porque todo lo que tú haces, Señor, tiene un buen propósito. Gracias por la reunión de esta noche y rogamos, Señor, que nuestros hermanos también puedan descansar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que tenga un buen sueño y un buen descanso y nos seguimos viendo aquí en estas transmisiones. El Señor les guarde. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Se escucha el sonido. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.